Ahora sí, grabando, grabando. Todo bien. Sigan con sus exámenes, por favor. Digo, trabajo, ¿no? Si hubiera un reclamo por acá, Profesor, soy la delegada y quería comunicarle que el alumno es Leandro Gutiérrez. Leo, Me, ya. ajá, ¿Qué? me comunicó ¿Qué? en la mañana que él estaría haciendo unos papeleos sacando su pasaporte, todo, por lo tanto no iba a poder conectarse para que pueda hacer lo que es la práctica, debido a que usted lo informó recién hoy día en la mañana y él, bueno, ya estaba por allá, ¿no? Bueno, en principio él tiene obligación de asistir, ¿no? Sí, sí, yo leí su mensaje y no le contesté porque ya, pues que el alumno no puede condicionar al profesor, ¿no? También, pues. Sí, esa es cuestión de él. Pero si fuera el caso, si, aunque si está buscando pasaportes para irse al país, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Si tuviera intención de quedarse y continuar con sus estudios, con todo gusto, que me escriba al WhatsApp para darle un trabajo compensatorio y con todo gusto. ¿Me escuchaste, señorita Sí, delegada? sí, 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 le estoy Gracias, escuchando, profesor. muy amable. Sí, Entonces, lo dejamos ahí, va a estar en escucha acá para que ustedes puedan ir avanzando con ese repaso que estamos haciendo de la primera clase que hemos tenido.
¿Qué pasó con esto? Hola, hola, ahora sí. Media hora ahí haciendo clases sin micrófono. ¿Qué pasa con el sistema? ¿No quiere que trabaje? Bueno, ya venía comentando que esa evaluación que han, han contestado es una suerte de repaso de la primera parte que hemos visto en nuestra asignatura, ¿no? Y se refiere al lenguaje, ¿no? Venía comentando sin micro, sin micro, pero eh, decía que si hay un lenguaje refinado, adecuado, pulcro, ¿no? Se va a tener una buena comunicación, aun cuando Profesor, haya Sí, diga. profesor, disculpe, lo que pasa es que yo, yo recién me acabo de conectar por lo que es el trabajo y si podría darme Sí, chance el otro ciclo, con una compañera más, el otro ciclo, ¿ah? como el otro ciclo. El otro ciclo le damos oportunidades. Pero hay que estar pues en la clase, ¿no? Usted misma dice, me Sí, lo que acabo de pasa es que me acabo de comunicar. Su obligación, ¿a qué horas es que entre a clase? a la una, Y pero usted ahí, hace a veces la clase en la mañana, a a las veces, 11 cuando no ya es el pues, horario entonces también. debería felicitarme, pues. Si estoy haciendo ahí doble clase, mejor, más bien debería felicitarme. Cuando no es el horario también. Lo que pasa es que bueno, hay algunos que trabajamos y no nos podemos conectar a la una en punto, estar ahí. Pero eso ya, pues, a mí que me reclaman. No, no, Y no, si sino tiene, que le pedía y que si podía tiene, darnos chance. eso depende, claro, eso depende de otra área que pones ahora, ¿no? Mire, escriba por el WhatsApp y solicite un trabajo compensatorio y deje de hacer roche por acá, porque todavía nos enteramos que, que asiste tarde. ¿Roche? Bien, Yo no le veo a Roche, disculpe. Ya, no, no gracias, no lo le es, corte. no lo es. Entonces estás bien tú. Uy, uy, uy. Ahora lo malo es bueno. Bueno, seguía conversando entonces que sobre la base de un buen lenguaje se hace una buena comunicación. En cambio, cuando el lenguaje no es el adecuado, como el que acabamos de escuchar, entonces de por ahí no se entiende la comunicación. Cuando hay problemas personales, eso no se discute pues así en, en la red, ¿no? Tranquilamente se manda una comunicación interna y digo que trabajo, que estudio, que estoy mal, que mi mamá se enfermó y se entiende, ¿no? Y solucionado el asunto, ¿no? Bien. Ahora, en este momento que nos queda, vamos a continuar con el desarrollo de los temarios que hemos venido trabajando, que es el de la redacción, ¿no? La redacción. Un ratito ahí, por favor. Con algunos ejemplos aquí, he seleccionado unos materiales como para compartirlo ahí y poder de escuchar primero y luego analizar el asunto y luego comentar lo que, lo que, lo, lo que queda ahí de esos ejemplos. Bueno, si bien es cierto, este caso que estamos viendo aquí Requisito mínimo. se trata, digamos, de un caso de venezolano, ¿no? Pero es que no hay ejemplo peruano, es que vamos a hacer, ¿no? Entonces, mm, tenemos aquí un caso de documentos venezolanos, ¿no? Un caso de redacción de documentos venezolanos que podría darse lo mismo con documentos aquí peruanos. Ese es o sea, es cuestión de forma, ¿no? Es cuestión de forma. En el fondo es la redacción, ¿no? Que debemos redactar adecuadamente, que debemos aprender nuestras reglas, que debemos tener en cuenta uno y otro aspecto para hacer documentos adecuadamente, como estudiante, como profesor, como trabajador, como directivo, porque en todo sitio vamos a estar haciendo documentos.
Bien, nos vamos ahí escuchando aquí al colega venezolano. Buen día a todos los suscriptores. Hemos decidido en este micro hacer algunas observaciones bastante personales, queremos aclarar eso. Estas observaciones no son de carácter institucional, ni están en ningún manual, simplemente son observaciones que hemos detectado en una gran cantidad de documentos que nos ha tocado la tarea de calificar. Son errores o consideramos que son errores en los que se incurre al momento de redactar los contratos y venimos a hacerlo del conocimiento de todos ustedes de forma gráfica a fin de que, bueno, puedan analizarlo. Contrato, dice acá. ¿Qué contratos nosotros vemos en nuestro medio? Contratos famosos, miren. Cada vez que ustedes en contabilidad seguramente han estado haciendo, vamos a registrar una compra, 60, 40, 42, vamos a registrar una venta, 12, 40, 70, vamos a registrar la prestación de un servicio, 63, 40, 46, y así por el estilo, ¿no? Y así por el estilo, esas operaciones que registramos los contadores tienen como base un contrato, como es el contrato de compra-venta, por ejemplo. Contrato de compra-venta, así se le llama. E incluso este contrato está regido por el Código Civil, ¿no? Y tiene una serie de articulados ahí donde menciona, digamos, una serie de ventajas, y se puede decir también desventajas, o lo que es lo mismo, deberes y derechos, más técnicamente, deberes y derechos que debe cumplir tanto el que vende como el que compra, o el que compra y el que vende. Y entonces, en esa redacción van a haber errores, ¿no? ¿Qué otros contratos tenemos? Por ejemplo, miren, hablemos de los contratos, ¿no? Que son los documentos. Tenemos el contrato de trabajo, ¿no? Cuando uno comienza a trabajar en una entidad y va a estar en planilla, solamente en ese caso va a estar en planilla, ocurre, digamos, aparece el contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo generalmente lo formula el empleador, ¿no? Pero no lo formula como él quiere, sino en base a las normas legales. En este caso, específicamente en base a las normas laborales correspondientes. Tiene que tener en cuenta la norma laboral correspondiente para redactar todas las condiciones que demanda, digamos, el trabajo. El nombre del trabajador, su domicilio, tiene que poner en qué consiste la actividad que va a desarrollar, tiene que considerar el horario de trabajo, el sueldo que va a pagar el empleador, e incluso también los aportes del empleador. Y todo eso nosotros en contabilidad, cómo lo reflejamos? A través de un asiento contable, ¿no? Los contadores todo lo hacemos a través de asientos, ¿no? Entonces, cuando no dicen aquí en la universidad, no dicen, hay que registrar un asiento de planilla, provisiona la planilla, te dicen, ¿no? Provisiona la planilla. Y usted comienza a hacer su asiento 62 con sus divisionales correspondientes, 621, 627 contra la 40, y en la 40 ahí encuentra 4031, 4032 y otras por ahí que podrían aparecer según el caso, y también contra la 41 por el neto de las remuneraciones. Hasta ahí está la provisión, pero esa provisión el contador no lo ha inventado, sino que tiene su base en un contrato, en el contrato de trabajo que estoy comentando, ¿no? Ahora, otro tipo de contrato, anote, mire que estoy hablando como 3, 4 contratos ya que estoy comentando de nuestro país. Otro, tenemos el contrato de locación de servicios, así se llama, contrato de locación de servicios. Cuando un empleador te dice, mire, a usted no lo voy a poner en planilla porque usted, si lo pongo en planilla, voy a tener recargos laborales y esos sobrecostos me van a afectar.
Entonces, para el trabajo que va a realizar usted, voy a considerarlo como eh, un trabajo por recibo por honorarios, recibo por honorarios. Y entonces ya el trabajador comienza a hacer su trabajo, llega, digamos, a fin de quincena o fin de mes y ya cumplió su tarea y se lleva a cabo todo, ¿no? Y entonces en la empresa te dicen, hay que registrar el honorario del trabajador tal, por decirle contador, ¿no? Hay que registrar el honorario del contador Hernández, por decir. Hay que registrar los honorarios del contador Hernández. Ah, ya, muy bien. Registramos entonces el- los honorarios correspondientes. Usted registra ahí el cargo a una cuenta del elemento 6 contra el elemento 4 y ya está. Ya está, digamos, provisionado. Ah, tenemos que realizar el pago, ¿ya? El elemento 4 contra el elemento 1 y ya está pagado. Pero todo eso que ha hecho en contabilidad, ¿dónde? ¿Cuál es el documento que tiene la base, el fundamento? El contrato de locación de servicios. Pero algunos ahorita, algunos dirán, algunos alumnos dirán, profesor, pero a veces ni contrato nos dan. Es cierto, ese es otro detalle, ¿no? Es que los contratos no necesitan ser necesariamente explícitos, o sea, estar en un documento o estar virtualmente, ¿no? El hecho que uno esté trabajando para una persona, ya se lleva a cabo ahí un contrato. El hecho que yo me vaya a la tienda y compre, digamos, una plancha, se me ocurre, una licuadora, ya, ya hubo una compra-venta. Y de por medio hay un contrato. Hay una operación legal en la compra de la licuadora, de la plancha que estoy mencionando. Y en el caso del trabajador, si está en planilla, aunque no esté oficialmente el documento, ya existe, digamos, un contrato laboral. Y en el caso del trabajador por honorarios, ya existe, aunque no haya ningún documento que se ha hecho, ningún contrato de locación de servicios, ya se sobreentiende que ese contrato es así de tácito, así de tácito. Y si no, usted lo va a comprobar más tarde. Como decía la señorita que habló hace ratito, yo trabajo, dice, ¿qué pasa, digamos, si por ahí no le pagan sus beneficios sociales? Si trabaja y no le pagan sus beneficios sociales, ella va a ir en queja al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo va a pedirle el contrato de trabajo o el contrato de locación de servicios. No, no tengo. Posiblemente digan, posiblemente digo, no, no tengo, nunca me han dado. Ah, entonces comunican al empleador, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no hizo el contrato? Porque, bueno, conversamos ahí y sí, efectivamente ha trabajado. Entonces, ese sí que diga, efectivamente he trabajado, ya, ya, ya configura, digamos, que hubo un contrato. E incluso, aunque diga que no, pero la trabajadora o el trabajador presenta algún indicio, algo, por ejemplo, un memorando, por ejemplo, algún informe que ella presentado a su empleador, por ejemplo, alguna comunicación ahora que abundan los WhatsApp, los correos, ¿no? Ahí está, por ahí están, algún indicio. Ahora todo vale, ¿no? Como prueba, hay que probarlo, ¿no? Hay que probarlo. Sin pruebas no vale nada, ¿no? Y ahí entramos a la política, así tangencialmente. ¿Por qué, digamos, ahorita no lo encarcelan, lo enmanrocan todavía sí, pues al profesor Castillo, al presidente Castillo? Porque no hay pruebas suficientes y competentes. La prueba sirve para todo. En lo laboral, como estoy mencionando, en lo legal, en la compraventa, prueba, en lo contable, nada, digamos, puede registrarse si no hay un documento sustentatorio, una transacción.
En este caso estoy mencionando los contratos como ejemplo. Y así puede haber una serie de contratos, ¿no? También los préstamos se hacen en base de contratos, ¿no? Y usted está ahí en una empresa y el empresario le dice, señorita contadora, hemos recibido un préstamo de 100.000, ¿no? Y hay que pagar intereses de 20.000, ¿no? Dele el tratamiento contable, ¿no? Posiblemente le diga así verbalmente, ¿no? Lo que debería hacer la señorita que estoy mencionando, señor, ¿me puede alcanzar contrato, el contrato de préstamo o el pagaré del préstamo o cualquier otro documento, digamos, que te haya dado el banco, que generalmente los bancos son bien formalistas. El banco te hace firmar una serie de papeles ahí, ¿no? Entonces, en base a esos papelitos, se va a configurar el contrato de préstamo. Y entonces ahora el contador, la contadora, los contadores, todos en familia, armoniosamente pueden registrar ese préstamo recibido, ¿no? Y harán pues el cargo ahí a la cuenta 10 por el importe que están recibiendo, 100.000, registrarán el cargo a la cuenta 37 por los intereses no devengados y el abono a la cuenta 45, 111 por los 100.000 y a la 45, 515 por los 20.000 que mencioné de intereses. Y ya está, ya está. Ya está por la recepción del préstamo. Luego pasará un mes por ahí y ya tendrá que pagarse el préstamo. Y todo lo que venga, digamos, de ahí, pero todo en qué, el asunto, aquí no estamos tanto en una clase de contabilidad, pero estoy diciendo que esa operación que registramos tiene su base en un contrato. ¿En qué se basó para hacer ese asiento contable del, del préstamo? En el contrato de préstamo, en el pagaré de préstamo o en cualquier otro documento, como le llamen, digamos, en cualquier parte del mundo, va a haber un documento físico, un documento virtual, un documento que se llame de una u otra forma, pero siempre va a haber un documento. Bien, algo así entonces nos va a contar aquí el maestro venezolano. Vamos a ver, adelante maestro. Y puedan tomarlos contigo. Realmente lo hemos verificado y si nos hemos podido percatar de que en gran parte de los abogados siempre incurren en estos pequeños detalles que ya vamos a reflejar en pantalla al momento de redactar los documentos. Debemos comenzar entonces por lo que es el encabezado del contrato, del documento que se pretende redactar. Lo primero que debemos estar bien claros, y en distintos videos hemos hecho ese comentario, es en cuanto a la identificación de las partes. La ley de registro público del notariado, que es la ley que rige la materia, nos señala que como requisito mínimo todo contrato que se lleva a una notaría o un registro debe contener identificación completa de las partes, es decir, debemos colocar sus dos nombres y sus dos apellidos. No podemos o no deberíamos colocar un solo nombre y un solo apellido. Eso pudiera generar cierta incertidumbre por cuanto hay personas que coinciden en sus dos nombres y en sus dos apellidos. No van a coincidir en el número de cédula, lógicamente, pero a pesar de que pueda verse mucho más completo el documento, debemos colocarlo como ordena la ley, la identificación completa, dos nombres y dos apellidos, sin abreviaturas. Se observa también mucho que la persona que coloca Pedro A. Pérez Rondón y hace la abreviatura del segundo nombre. No cuesta nada al abogado redactor en el computador teclear el nombre completo. ¿Okay? Es un pequeño detalle que pareciera insignificante, pero es un error en el que repiten abogados de forma frecuente. Así que vamos a acostumbrarnos entonces a reflejar el nombre completo. De igual forma sucede para el caso de las personas jurídicas, la identificación debe ser completa. Si actúa
bajo la figura de firma personal, SRL, compañía o compañía anónima, se deben especificar en el texto del contrato, en el texto del documento, deben señalarse los datos de creación, debe de igual forma señalarse con qué carácter actúa la persona que está allí en el documento, en su carácter de presidente, de vicepresidente, de tesorero, de administrador. Debe especificarse con qué cualidad está actuando. No basta solamente con hacer una señalación, un señalamiento genérico donde el abogado redactor dice que esa persona actúa en representación de la empresa tal, las 3XA. Lo debemos especificar que actúa en su condición de presidente, debidamente facultado por el acta de asamblea número tal y la cláusula número tal. Toda esa información debe tratar en la medida de lo posible el abogado de señalarla en el texto del documento de modo tal de que la persona que está calificando el documento pueda llegar más rápido a esa información, pueda verificar si en efecto tiene facultad para vender o tiene facultad para realizar el tipo de acto que contiene el texto del documento. También es necesario, por lo menos para el caso de los registros públicos, que el abogado redactor señale el registro de información fiscal de esa compañía, de esa persona jurídica, el RIF, lo que conocemos como el RIF. ¿Por qué? Porque al momento de que se van a vaciar los datos en sistema, para el caso de la persona jurídica, pide necesariamente el registro de información fiscal. No tanto como para el caso de las personas naturales, que no hay vinculación porque se hace con la cédula, pero para el caso de la persona jurídica sí es necesario y casi que de forma obligatoria que el registro de información fiscal esté especificado en el texto del documento. Estas menciones que se hacen en el texto del documento, en el caso de las personas jurídicas, son importantes porque permite lógicamente identificar a la persona que está realizando el tipo de acto. Y aunque parezca que son datos que son de conocimiento del abogado, muchas veces no es así. Hay abogados que a veces proceden a señalar a las empresas y no especifican quién las representa, no especifican el acta constitutiva, no especifican el último acta de asamblea, pero son menciones que también son obligatorias dentro del texto del documento, así que vamos a tenerlas muy en cuenta. Es importante también señalar que el artículo 1913 del Código Civil contiene una serie de menciones que deben realizarse a los documentos que van al registro público. Sin embargo, estas normas o estas menciones pudieran utilizarse de forma análoga con otras instituciones, o sea, notaría, registro mercantil, registro principal. Sin embargo, claro, el 1913 dice que estas menciones son para los documentos que se lleven a registrar. Dice que estas menciones son nombre, apellido, domicilio, edad y profesión. Dice que todo documento que se lleva al registro debe contener estas menciones. Recordemos que el Código Civil data del año 1981 aproximadamente, si mal no recuerdo, y la Ley de Registro Público y del Notariado, la más reciente, del año de noviembre del 2014. Es decir, ya desde el año 80, en materia de registro público, se venían exigiendo una serie de menciones. Ahora, esta nueva ley dice solamente que la identificación de las partes debe ser de forma completa, más no especifica concretamente cuáles son los aspectos que deben ir en la identificación. Por analogía, podemos entonces guiarnos por este artículo 1913 y por lo general colocar, lógicamente, el nombre, apellidos, la profesión, la edad y el domicilio. Por lo general, nadie coloca la edad. Nadie coloca, el artículo lo señala, pero no todos colocan la edad. Igual que la profesión, algunos la insertan en el texto del documento, otros no la insertan. Ahora, alguien podría preguntarse, bueno, si el artículo 1913 señala que esas menciones deben existir, ¿qué sucede si yo no las coloco? Bueno, para eso está el artículo entonces el 1918, como toda regla tiene su excepción, el artículo 1918 dice que si hay alguna omisión o alguna inexactitud en las menciones del artículo 1913, no daña la validez del registro a menos que resulte una incertidumbre absoluta. Es decir, la ley me dice, debes colocar estas menciones, pero más adelante me dice,
si las omites, si omites la mención, o hay una inexactitud, digamos que nos equivocamos en una letra, etcétera, no daña la validez del registro a menos que resulte una incertidumbre absoluta. Por ejemplo, si colocamos un número de cédula erróneo, así sea un número que en el que nos equivoquemos, por supuesto que ese número erróneo me crea una incertidumbre, porque ya no me va a dar en el sistema, cuando yo teclee ese número de cédula, no es la misma persona. Entonces, si me... Bueno, esta situación que describe acá el señor, si bien es cierto, tiene mucha incidencia legal y podría creerse que el contador no tiene nada que ver, ¿no? Al menos en nuestro medio, ¿no? Pero sí tiene que ver, ¿no? Porque el contador va a ser encargado por el empresario de hacer una serie de documentos, ¿no? De tipo tributario para presentarlo a la administración tributaria, SUNAT, municipalidades, Seguro Social, AFP, ONP, etcétera, ¿no? En las empresas se suscitan una serie de datos. Imagínense que antes que llegue el contador, el empleador registró el nombre de un trabajador, así como se ha mencionado aquí, con solo un nombre y solo un apellido. Cuando tiene dos nombres, cuando tiene obviamente dos apellidos. Entonces, para solucionar esa situación se le encarga al contador. Contador, bueno, hemos cometido un error ahí y usted soluciona. Haga el escrito correspondiente y solicite, digamos, autorización para modificar esa información. Y así se van a dar. Lo mismo va a pasar, digamos, cuando le digan al contador, hemos realizado una compra y que usted ya lo ha registrado en la contabilidad, pero sin embargo, tenemos que llevar a cabo la devolución de dicha compra. Haga usted los documentos correspondientes y también haga los registros contables respectivos, ¿no? Y todas esas operaciones así, cuando uno compra y le quieren elevar el valor de compra, cuando uno compra y tiene que devolver todo o en parte, igualmente cuando vende y el cliente le devuelve, una serie de situaciones que van a originar papeles, documentos, ¿no? Y entonces para eso es bueno, digamos, entrenarse en estos documentos, ¿no? No vamos a pasar todo el material acá, vamos a otro material por acá. Solamente queremos despertar la inquietud en ustedes para que tengan en cuenta esas situaciones que podrían presentarse. Tu dosis semanal de investigación. El día de hoy seguiremos con los mejores consejos para una adecuada comunicación de los resultados de tu investigación. En específico, te hablaremos de los errores que se suelen cometer al redactar un artículo científico. Ahora la moda académica es hacer artículos científicos. A los profesores nos pagan en las universidades, además de tu sueldo, por hacer investigaciones y por publicar artículos científicos. A la fecha, tanto en las universidades públicas como privadas, hay docentes que figuran como tales docentes, pero son docentes investigadores y no hacen clases, solamente se dedican a investigar y la universidad les paga porque investigan. Y como parte de eso tiene que hacer estos artículos científicos, ¿no? Ustedes vayan despertando el interés por hacer artículos científicos. Tienen que hacerlo, de todas maneras. Y tampoco, digamos, son cosas del otro mundo, ¿no? Son documentos, ¿no? Son documentos, pero que tienen un lenguaje propio de científico, como se indica, ¿no? Y hay que tener algunos cuidados ahí al redactarlo, ¿no? Y entonces por ahí les hacemos llegar aquí estos errores que comúnmente cometen los investigadores en redactar su famoso artículo científico. Sabemos que uno de los principales objetivos de la investigación es hacer público los resultados de la misma, generalmente mediante un artículo científico que se presenta dentro del marco de un congreso o que se envía a una revista científica.
La revista, tras un estricto proceso de revisión, lo acepta y publica o lo rechaza. Pues bien, un artículo bueno pero mal escrito retrasa o incluso puede impedir la aceptación y la publicación del mismo. Aunque cada revista o evento científico tiene sus normas específicas, las cuales siempre hay que consultar y seguir, hay algunos errores que siempre se cometen y debes evitar. Los iremos enumerando. Sobre el título. El primer problema es que el título sea demasiado largo o demasiado corto. El título es muy importante, por ello debe tener la extensión adecuada. Ojo, muchas revistas limitan esta extensión. Asimismo, debe coincidir con el alcance del estudio. No debe incluir abreviaturas, jergas o ironías a expensas de la claridad. No debe ser muy específico, es decir, no debe estar sesgado a una zona o área específica, pues debe permitir que la metodología sea replicada por otros y en diferentes condiciones. Sobre el resumen. Error si el resumen es muy vago y no muestra resultados. Para la mayoría de lectores, el resumen es todo lo que van a leer de nuestro artículo, por ello deben contener solo lo fundamental, incluyendo los resultados. Claro que de una forma muy resumida. Lo mismo sucede con la descripción del método y la discusión. Ojo, presta atención al límite de palabras establecidas por las normas de la revista. Asimismo, algunas revistas exigen un resumen estructurado, es decir, con sus apartados correspondientes, mientras que otras permiten un texto libre. Sobre la estructura del artículo. El artículo empieza siempre con la introducción, en donde se describe el propósito y el objetivo del estudio, su importancia y originalidad. Solo debe contener material relacionado con el estudio, sin embargo, no debe contener nada de lo que describamos en las otras secciones del artículo. Debe ser breve pero interesante para incitar al lector a seguir leyendo el resto del artículo. Sobre los materiales y la metodología. Algunos de los errores más comunes son describir algún método que no se utilizó en la investigación, no explicitar la metodología de tal modo que el estudio no pueda ser replicado exactamente. Ojo, que esto es de los puntos más importantes. Sobre los resultados. Estos son la parte clave del artículo y los errores más comunes son describir los resultados de una manera incompleta o dar los resultados de otros estudios. Además, no es adecuado repetir en el texto la información que se muestran en las tablas y figuras, menos discutir los resultados. Esto suele ser muy común, pero recuerda que esto solo se hace en la discusión. Y con respecto a la discusión de resultados, esta es la parte final y más difícil de escribir. A veces este es parcial y omite los hallazgos de otros estudios previos o no explica los resultados claves. Además, es muy valorado que el autor describa las limitaciones del estudio. Ojo, esto no le resta validez a tu investigación. No se debe incluir información no relacionada con el estudio o hacer referencias obsoletas o que no vienen al caso. Recuerda que la tendencia es a la brevedad y a que tenga un hilo conductor muy lógico. Para terminar esta parte, las conclusiones. Estas deben solo reafirmar el contenido de las otras secciones del manuscrito. No deben incluir declaraciones no respaldadas por el estudio. Por tanto, solo deben recalcar lo probado. Así que si queremos que nuestros artículos sean más fácilmente aprobados, no solo tienen que ser originales y aportar nuevos conocimientos científicos, sino que debemos esforzarnos en que estén bien estructurados y redactados. De lo contrario, es fácil que sean rechazados a pesar de ser muy válidos. Ahora te mencionaremos otros errores. Falta de brevedad. Las revistas y los libros tienen sus normas y sus límites. No envíes 30 páginas si te sugieren 12. Falta de claridad. Dar muchas vueltas a un asunto. El problema es no precisar la idea central o que la explicación no tiene que ver con el postulado. Falta de orden en el planteamiento de las ideas. Esto pasa cuando se salta de una idea a otra y se vuelve el inicial o incluso estás repitiendo conceptos ya expresados. Se recomienda hacer primero un esquema teórico con los títulos, tratando de que cada enunciado responda a una pregunta específica sin mezclar varios asuntos al mismo tiempo. Falta de artículos. Por ejemplo, si decimos diabetes gestacional es una entidad, se leería mucho mejor la diabetes gestacional es ... Uso excesivo de muletillas. Repetir una y otra vez un término y además redundar o abusar de comodines. Por ejemplo, si usamos sin embargo, no obstante, ciertamente, de igual manera, entre otros. Falta o mal uso de los signos de puntuación.
es decir, la coma, el punto y coma, el punto seguido o el punto final. El mal uso puede hacer pesada la lectura al no permitir las pausas necesarias. Ojo, que esto va ligado a no revisar la ortografía del documento. Citar términos en inglés que tienen equivalente en español. Esto, si el artículo es redactado en español, te recomendamos que prefieras usar el término en el mismo idioma. Si de todas formas usarás las palabras en otros idiomas, usa la letra cursiva, para hacer notar que obedecen a un propósito. Plagio, voluntario o involuntario. Te recordamos que ya hemos hablado de esto en el video de citas y referencias bibliográficas. Falta de concordancia con la bibliografía. A veces se revisa una de las fuentes y no tiene nada que ver con el tema, o peor, no se encuentra la fuente. Exceso de tablas y gráficos innecesarios. Aquí nos debemos hacer estas preguntas. ¿Es realmente necesario incluirlos para mejorar la comprensión del texto? ¿Son las tablas o figuras fácilmente inteligibles y resumen los resultados expresados en el texto? Recordemos que no debemos colocarlas para que hagan volumen. Palabras inventadas o no aceptadas por el diccionario de la Real Academia Española. Muchas veces se comete el error involuntariamente, por traducciones poco rigurosas, por ignorancia o por manierismos. Aquí te aconsejamos buscar artículos relacionados a tu tema para que te guíes de términos adecuados. Usar iniciales no aceptadas universalmente o sin explicación previa. No abuses de ellas. Falta de coherencia en el uso de tiempos verbales. Es más común de lo que se espera y totalmente inadecuado que se empiece una frase en presente y se pase de inmediato al uso del pasado o del futuro en el mismo párrafo. Muy bien, muy bien. Entonces, de alguna manera ahí le damos unas pautas y todas estas últimas, estos puntos es aplicable, digamos, a todo tipo de documentos, ¿no? En todo tipo de documentos hay que tener cuidado, ¿no? Hay que saber, digamos, utilizar una palabra, una frase, una oración, los puntos, perdón, los signos correspondientes, ¿no? Y hacerlo, digamos, de la mejor manera, ¿no? Por ahí, ahora es muy fácil, digamos, porque se tiene textos, modelos que están escritos, tenemos desde la internet que nos ayuda ahí. O sea, antes de enviar a un documento hay que cerciorarnos de que está bien hecho, ¿no? Y la otra parte lo va a recibir de esa manera, ¿no? Bien, no sé si ustedes tienen algún comentario, por favor, adelante. Me indican, por favor. Profe, las notas de la práctica me lo va a pasar a mí, ¿verdad? Claro, claro, correcto, me has hecho recordar. Ahí. Inmediato, en este momentito. Bien, seguramente tienen clase ustedes, yo también, entonces vamos Profesor, cerrando una acá. consulta. Digan. Profesor, ¿y las notas no lo puede mandar en automático a cada uno? No se manda, ¿saben por qué? Porque ahora con la facilidad que hay de comunicarse entre ustedes, "Ay, esta pregunta es así, ponlo así, posiblemente usted no, pero esa es la conjetura, ¿no? Entonces hay que amarrarlo por ahí como para que no se haga eso. Lo hacemos aleatoriamente, pero no es suficiente, todo eso. Entonces el sistema nos da la ventaja, digamos, de cerrar, como usted dice ahorita, que no saca automáticamente, y ese se hace, digamos, con esa precaución, ¿no? Ah, ya, profesor. Son, Y no da la posibilidad de poner aunque sea la... Ah, bueno, sería lo mismo. No dije nada. sí, es por precaución, ¿ah? Es por precaución. Así va a suceder, digamos, a todo nivel, ¿no? A todo nivel, aquí en estas clases, en otras asignaturas, siempre quienes evalúan, digamos, toman sus previsiones en ese sentido, ¿no? Más aún, digamos, si estamos ahí sin cámara, aun cuando, digamos, aun cuando estuviéramos con cámara, ¿no? La cámara no te muestra todo, ¿no? La cámara te muestra la cara, ¿no? Pero no te muestra, digamos, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Porque por abajo puedes estar transmitiendo todo lo que estás haciendo, qué sé yo, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Gracias, gracias. Buen día. Ya, gracias, profesor. Hasta luego.